Bueno, hola, buen día. Hoy es martes 9 de noviembre. Esta es la clase 20 de Física Teórica 2. La clase pasada vimos operador paridad, hablamos de funciones de onda y paridad, y después de la paridad de autoestados del Hamiltoniano y cómo eso lleva a reglas de selección en las transiciones cuánticas. En esta clase vamos a cambiar de tema. Vamos a ver perturbaciones independientes del tiempo, primero el planteo del problema y después los dos casos diferentes que aparecen, que es perturbación de un nivel no degenerado y después de un nivel degenerado. Un brevísimo repaso del operador paridad incompleto. Definimos este operador de la manera más simple que se nos ocurre, ¿no? Y es aplicándolo sobre un ket de posición. O sea, en este ket yo sé que la partícula está localizada en el punto X, entonces el operador este me manda de ese ket a otro donde la partícula está localizada en menos la posición X. Y bueno, a partir de eso, pues caracterizamos cómo actúan o cómo afecta este operador a los demás operadores, a las funciones de onda, al hamiltoniano. Bueno, en particular vemos que X entonces, ahora el operador X de posición, este lo podríamos llamar R, anticonmuta con el operador P, y, y eso quiere decir que hay un cambio de signo cuando se aplica pi. Después decimos entonces que el operador posición es impar, porque anticonmuta con el operador paridad. Lo mismo pasa con el operador momento, anticonmuta, y en cambio el momento angular L, que tiene como un producto de posición y momento, que son los dos impares, resulta que L es par, o sea que conmuta con el operador paridad. Y después analizamos cómo actúa el operador paridad en los kets, en un ket genérico, siempre remitiéndonos a lo que pasa en el espacio de funciones de onda asociadas a los kets. Entonces hacemos pi aplicado a un ket genérico, después proyectamos en la representación de posición y llegamos a que esto, el transformado de psi, se corresponde con la función de onda en menos x, como una especie de reflexión, pero no a través de un plano, sino a través del origen. Bueno, en realidad dejé ahí el repaso. Analizamos más cosas. Sobre todo lo que nos va a servir o que vamos a usar de ahí era esta idea de la paridad de los autoestados del hamiltoniano, que me sirve para hacer análisis un poquito cualitativos de qué elementos de matriz van a ser nulos, y eso después me ayuda para saber qué transiciones cuánticas están prohibidas. Sobre la paridad, quiero decir una cosita muy general que uno por ahí se confunde. Supongamos que el hamiltoniano conmuta con el operador paridad, ¿no? Tiene un potencial que es simétrico alrededor del origen.
Uno por ahí tiende a pensar que las autofunciones de ese hamiltoniano también van a ser pares, ¿no? Simétricas alrededor del origen. Pero eso no es correcto, esa no es la enunciación correcta para los autoestados. Lo que sí es cierto es que los autoestados pueden ser elegidos pares, pero también impares. Entonces, el hamiltoniano es par y eso habilita a que los autoestados del hamiltoniano sean pares o impares. O sea, el mensaje es que hay un poco menos de simetría en las funciones de onda, en los autoestados, que en el hamiltoniano mismo. O sea, sabemos que H conmuta con pi y eso implica que hay una base común de ambos operadores. Entonces, esos autoestados, si hay degeneraciones en H, tengo que usar la frase puedo elegir los autoestados de modo que sean también autoestados del operador paridad. Bueno, nada, quería resaltar como esa especie de reducción en la simetría o en la paridad de las funciones de onda, que no se transmite directamente de H a las funciones de onda. En los sólidos nos pasa algo parecido, ¿no? Ahí tenemos, como les contaba el otro día, un potencial periódico. O sea, el hamiltoniano realmente conmuta con estas traslaciones discretas, ¿no? Pero las funciones de onda no cumplen eso necesariamente, sino que cumplen algo un poquito más complicado, pero lo que sigue siendo válido es nuestro teorema básico de que si los operadores conmutan, puedo encontrar una base de autoestados comunes. Profe, por Sí, un lado ahí te escribieron en el chat y después te hago yo una pregunta. sí. Chat. ¿Te quiere preguntar algo, profe, al final de la clase? Lucas. Eso es equivalente a decir que los autoestados tienen paridad definida. Sí. Ujú. En este caso, sin irme al caso de sólidos, sí, paridad definida, par o impar. O sea que está esta simetría, ¿no? Alrededor del origen. El H realmente, estoy pensando ahora en un caso 1D, ¿no? Donde ahí lamentablemente se parece mucho la simetría con la paridad, pero bueno, no importa. El H tiene paridad bien definida y es par, además. Pero los autoestados tienen paridad bien definida y pueden ser pares o impares. Ok. Y después, ¿quién me habló? O sea, Sí, tiene una duda. O sea, también si nosotros tenemos, por ejemplo, en vez de un autoestado, una combinación de lineal de autoestados de X, por ejemplo, de posición, son simétricos respecto a cero. Eh, entonces, si son simétricos respecto a cero, sería eh, par respecto, o sea, sería, ¿cómo se dice? Si yo le aplico el sí, operador par, ujú, eh, sería simétrico. sí. Claro, supongo que tengo acá el origen, ¿no? Y vos decís, tengo una combinación lineal de dos Exacto, claro. x y menos x. Eso sería un autoestado de paridad, del operador paridad, y sería, además tengo que decir, son autoestados con qué autovalor, ¿no? Más uno o menos uno. Si es más uno, quiere decir que cuando le aplico el operador paridad, me da sí mismo.
me da igual Ujú. a... Entonces ahí el autovalor es 1 y a ese lo llamamos par. Así que en este caso, como vos ¿Y lo... si fuera -1? No entendí bien. Y si fuera -1, quiere decir que cambia de signo al aplicar el operador paridad. Entonces, Pero no. Ok. a ver, a ver. O sea, si esa combinación lineal que vos hiciste, ¿no? Ponele que se llama, que tiene a x acá y a menos x. Si les pongo un signo más, ¿no? X más el ket menos x, esa combinación sería par. Pero si hago la Sí. combinación, digamos, x y menos menos x, sería como esto, ¿no? Que, que esté, que esté, bueno, con un signo menos. Esa combinación Mm, es, claro, ese sería impar. claro, esa, Ah, ahí está. Sí, sí, ahí entendí. ujú, Claro, está bien. Está bien, ahí claro, depende de autoestado. De autovalor, perdón. el autovalor. Ujú. Siempre podemos pensar en lugar de deltas, ¿no? El ket, totalmente localizado, está bien, es un poco anómalo, pero podemos pensar en una función de onda que es como un piquito acá y otro piquito acá del otro lado, ¿no? Un paquetito de una gaussianita acá y otra Claro, acá. claro. Y ahí también le puedo cambiar el signo a una y ahí tengo los dos autoestados, tengo dos autoestados del operador paridad. Claro. Perfecto, gracias. Mm, bueno. Bueno, ahora vamos a iniciar otro tema, otro capítulo de la materia, que a propósito lo damos después de pensar en simetrías, en paridad, etcétera, que es teoría de perturbaciones independientes del tiempo. Acá estoy siguiendo de nuevo el Cohen, es el tomo 2, capítulo 11. Ahora que estoy preparando las clases así en PowerPoint, veo que en realidad mis teóricas están muchísimo más basadas en el Cohen que en el Sakurai. Recién en el capítulo que viene creo que uso más de lleno el Sakurai, que es teoría de perturbaciones dependientes del tiempo. Eso lo saco de ahí. Bueno, ¿de qué se trata este problema? Perturbaciones, por ahora, independientes del tiempo. Y acá puse una sigla en inglés, Time Independent Perturbation Field. Bueno, el asunto que nos encontramos en la cuántica es que hay pocos ejemplos de hamiltonianos cuyos autovalores y autovectores se pueden calcular exactamente o analíticamente, ¿no? En Física 4 y en este curso cubrimos gran cantidad de esos problemas, o sea, un pozo cuadrado, un oscilador armónico. Hay otros que se pueden tratar, pero un pozo doble se puede hacer bastante. Y después hay, por ejemplo, el pozo triangular, también se puede tratar. Pero bueno, son contados con los dedos de la mano los ejemplos que uno resuelve analíticamente. Para todo lo demás, para todos los problemas de la vida real, uno puede hacer básicamente dos cosas. O escribe la ecuación de autovalores y la resuelve numéricamente,
que ahí uno más o menos puede resolver cualquier cosa en una dimensión. En 3 dimensiones ya se empieza a complicar, dependiendo de la precisión que uno quiera. Y si no, lo que han hecho sobre todo nuestros ilustres antepasados en la cuántica es crear métodos aproximados. Porque, bueno, esos en particular no tenían computadoras para resolver los problemas. Entonces, en estos casos se usan métodos aproximados y se intenta que la aproximación sea controlada. O sea, no es cuestión de caprichosamente decir, bueno, esto es lo que yo puedo calcular por algún motivo, entonces me quedo con eso y supongo que está bien o que está más o menos bien. Uno trata de justificar por qué aproxima y sobre todo trata de saber cuál es la magnitud del error que está cometiendo. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos y acá vamos a ver el método de perturbaciones. Es una situación donde tenemos un hamiltoniano que no lo podemos resolver exactamente, pero tiene alguna particularidad, ¿no? Tiene algún parámetro pequeño que nos permite atacar por ahí el problema y saber qué orden de magnitud es el error que estamos cometiendo. Bueno, también esta teoría que vamos a ver se llama Rayleigh-Schrödinger Perturbation Theory. Y bueno, entonces acá este es el planteo del problema, de la situación. Supongamos que podemos escribir el hamiltoniano de esta manera. Al h verdadero de mi problema lo puedo caracterizar con un parámetro lambda. Y después entonces el h total es un h0 conocido más lambda por b, por otro potencial, por un potencial, donde la perturbación, este b corta, tiene una magnitud comparable a h0. Podríamos tratar de ser más precisos para especificar qué quiere decir, ¿no? Que un operador tenga una magnitud comparable a h0, pero más o menos intuitivamente uno se da cuenta, digo, cuando uno mira sus autovalores, puede ver que su magnitud y la separación entre los autovalores es similar a esas cantidades para el h0, etc. Así que tengo h0 y b, que hasta ahí son comparables en tamaño, digamos, pero le ponemos el parámetro lambda acá, multiplicando al b. Lambda es un real y acá está la clave, nos interesa el límite de lambda mucho menor que 1. ¿Cuánto menor? Bueno, mínimo 2 órdenes de magnitud, típicamente es 3 o 4 órdenes de magnitud, ¿no? O sea, si el H0 es un hamiltoniano atómico, por ejemplo, del átomo de hidrógeno, que tiene energías caracterizadas con electronvolts, ¿no? Más o menos. La idea es que el B también, la idea es que el lambda sea un milésimo, o por ahí podría funcionar si es 1/100. Entonces estamos con el segundo término tiene energías del orden de 1 milielectronvolt o menos. Entonces nuestro objetivo es resolver la ecuación de autovalores del hamiltoniano h de lambda con autovalores h de lambda
y autoestados psi de lambda. Y la idea es resolverlo aproximadamente en forma controlada. Veamos este gráfico que nos ayuda mucho a ubicarnos en cuál es el problema que estamos tratando. Supongamos que, ¿no?, queremos caracterizar el espectro de H de lambda, el hamiltoniano, que depende de un parámetro. El parámetro puede ser, por ejemplo, un campo eléctrico que se está aplicando, y yo tengo un voltaje, y yo tengo una manija que me permite graduarlo. Entonces, lo puedo llevar a 0. Si llevo el parámetro a 0, corresponde a que el hamiltoniano es el H0. Entonces, para el H0, yo ya conozco los autovalores. Entonces, vengo acá y leo, ¿no?, los autovalores del H0. E1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Entonces, acá tengo el H0. Ahora, puedo tener dos situaciones. E1 y E2, E1,0 y E2,0 son no degenerados. O sea, hay un solo autoestado asociado a estos autovalores. Cuando yo enciendo el lambda, cambio un poquito el hamiltoniano y estos autovalores empiezan a moverse, ¿no? Se empiezan a cambiar suavemente al principio cuando lambda es chico. O quiero decir que veo un pequeño cambio cuando lambda es chico. O sea, este sería un caso de autovalores no degenerados. Acá entonces, ¿cuál es el objetivo? En esta zona del lambda chico, quiero ver cómo varían estas curvas. Sé que van a estar cerca de los valores originales y quiero ver cómo cambian. Acá tengo otra situación. E30 es degenerado. Entonces, para el H0 tengo un solo valor de energía y en mi dibujo tengo posiblemente dos estados degenerados. Resulta que cuando enciendo lambda, ese subespacio degenerado del H0 se empieza a abrir, se empieza a romper la degeneración. O sea, una vez que el lambda está encendido, esos estados se empiezan a modificar, pero puedo pensar que ellos aproximadamente corresponden a energías diferentes una vez que el lambda está encendido. Y se van separando cada vez más. Posiblemente, ¿no? Esto es una situación imaginaria. Ahora. Se van separando cada vez más a medida que enciendo lambda. Entonces, en este caso decimos que tenemos un autovalor degenerado, pero que lambda rompe la degeneración. Y finalmente acá en E40 ilustramos otro caso donde tengo degeneración, ¿no? Acá intenté dibujar dos líneas, el H0 en general. Y cuando enciendo lambda, cuando enciendo ese campo eléctrico o magnético, las dos energías siguen pegadas. Entonces acá hay dos estados que siguen teniendo la misma energía a pesar que yo enciendo el lambda. Bueno, entonces acá tenemos un resumencito. E30 y E40 son autovalores degenerados. La diferencia es que para E30 la perturbación rompe la degeneración y para E40 no rompe la degeneración. Acá hay una
un detalle más en este espectro. Y es que, ¿qué pasa? Si yo enciendo lambda y lo aumento, ya a niveles grandes, pueden ocurrir cosas, digamos, raras, cualitativamente diferentes en el espectro. Acá lo que tenemos es un cruce de niveles, ¿no? L2 y L3 estaban muy separados en el H0 original, pero a medida que uno prende ese campo externo, ese hamiltoniano externo, se mueven y por ahí se cruzan. Acá ya las funciones de onda han perdido totalmente quizás, no totalmente, pero en gran medida su parecido a las funciones de onda originales, y son combinaciones lineales, sobre todo, de estas. Lo que digo es aproximado en este momento. Si las líneas se cruzan efectivamente, a esto lo llamamos cruce de niveles no evitado. O sea, acá vuelve a haber degeneración. Lo que ocurre a veces es que vienen acercándose las líneas y puede ocurrir esto, que es como que siguen, ¿no? Claramente parece que esta parte ser la continuación de esta parte, y así, pero no hay cruce. Eso se llama cruce evitado, avoided crossing. Estas cosas son importantes en control cuántico y en caos cuántico. Con el colega Diego Uñaki, bueno, él conoce muy bien toda esta problemática y lo hemos usado para diseñar un mecanismo de control cuántico. ¿Y eso cómo podría pasar para que no se cruce? O sea, parece bastante lineal. Eh, que se crucen o no dependen de cómo la perturbación de acopla estos estados. Si los estados no están acoplados, se cruzan. Si se acoplan, eh, pasa esto. O sea, si llamémoslo, supongamos que los autoestados se llamaban phi. La pregunta es si esto es cero o no. Igual, eh, los estados van cambiando a medida que muevo lambda, ¿no? O sea, estos estados son, son dependientes de lambda y van cambiando un poco su forma a medida que uno enciende el lambda. Pero cuando se llega a este punto, es a este punto, ¿no? Acá los estados son combinación lineal de estos dos. O sea, Tendría que cuando se ser evita, da 0 y cuando no se evita, da algo. al revés. Algo de eso. Si da 0, digamos que no se ven los estados, entonces se cruzan, se chocan. Si es una metáfora, ¿no? Como estoy hablando. Si no es 0, se evitan, porque se ven, digamos. Igual tendría que hacer una cuenta para mostrarlo. Por ahí no es tan obvio.
Por ahí en la guía hubo un problema, ¿no? Cuando tenemos un sistema de 2×2, si tenemos elementos fuera de la diagonal, no nulos, entonces se splitean los niveles. Si no hay nada, no, si tengo una matriz de 2×2 y tengo los dos elementos de la diagonal iguales, entonces tengo una energía degenerada. Pero si le pongo elementos no nulos fuera de la diagonal y resuelvo, diagonalizo ese hamiltoniano, ahí se abre la degeneración. Un poco es eso lo que pasa en este lugar, ¿no? En principio yo tendría el mismo autovalor y si tengo algo fuera de la diagonal, separo, rompo la degeneración. Y una cosa, no sé si lo vamos a hablar más adelante o en otra clase, pero si estas perturbaciones fueran más abruptas, ¿qué pasaría? Sí. eh, Vos estás diciendo abrupta y a mí eso me suena más a la dependencia temporal, ¿no? A que de pronto el hamiltoniano varía bruscamente en el tiempo. A- Puedo decir algo sobre eso. Acá estamos en una perturbación, pero que no tiene dependencia temporal, sino que es constante, pero pequeña. Entonces, no me voy a preocupar tanto de la dependencia temporal. No me preocupo acá de la dependencia temporal, solo calculo autovalores, autovectores. O sea, la independencia temporal es aproximada, digamos. No, puedo tener una perturbación independiente del tiempo, ¿no? Que está quieta. Prendo un voltaje, por ejemplo, y lo dejo. Pero Ujú, en esto que claro. estamos viendo ahora, el campo que pongo es pequeño, de magnitud pequeña. Por eso puedo hacer Ah, perturbación. ok, ok. Es solo una perturbación del sistema pelado, ¿no? El sistema original. Ahora, lo que vos decís se relaciona más con el siguiente capítulo, que es perturbaciones dependientes del tiempo. Ahí sí eh, es un problema más complicado, distinto, porque ahí lo que quiero ver es la evolución del sistema, la evolución temporal, con una perturbación que tiene dependencia temporal, o que puede tenerla. Y Claro. ahí abrís una caja de Pandora tremenda, porque sí depende de qué dependencia temporal tiene la perturbación, eh, si, y si la perturbación eh, no es tan chica y es muy rápida, ahí pasan cosas interesantes. Hay algo que bueno, se llama quenching, que tengo a mi sistema ahí en un estado y de pronto lo sorprendo encendiendo un potencial fuerte y muy rápidamente. Entonces, eh, como que se arma una revolución en la evolución posterior, ¿no? Pero ahí dijiste muy rápidamente. Ah, eh, ¿Ahí en qué sentido? Porque, o sea, o sea, de apagado a encendido. claro. Cuando, cuando considero problemas dependientes del tiempo,
ahí tengo una variedad de situaciones. Tu pregunta me sonó a encender la perturbación bruscamente, ¿no? Tu pregunta Claro. original. Eso se llama quenching, no sé, tiene un nombre en inglés. Ah, ok, ok. Es un encendido de la perturbación repentina. Bueno, es una situación interesante, pero hay que tratarla. No, claro, pero lo que no me queda claro es, o sea, por ejemplo, en este caso, el que tenemos ahora independientes, Sí, em, o sea, yo entiendo que vos le agregás un campo, por ejemplo, campo magnético, por ejemplo, y pasa esto, sí. pero no entiendo cómo no sería prender un campo magnético. O sea, ¿cómo aparece el campo magnético si es independiente del tiempo? Ah, está bien. Y bueno, es, eh, más bien lo que están, por ahí ahora coloquialmente yo, viste, digo, enciendo un campo magnético, es como para contar la historia. Lo que hay que pensar es cómo comparo el problema estático del H0, cómo comparo dos problemas totalmente estáticos que tienen el hamiltoniano encendido desde menos infinito. Ah, está bien. Un problema Ahí. tiene solo este y el otro problema tiene ambos. Ok, es como el estado estacionario después de una perturbación que ponele sea depende del tiempo. Claro, que está encendida desde menos infinito. Claro. Ujú. Ok. A ver. O sea, acá todavía no hay no pusimos ninguna dependencia temporal. Bien, bueno. Perfecto. Vamos. ¿Ves? Entonces el objetivo ahora es no, no resolver la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, sino solo, por el momento, calcular los autovalores, autovectores del H lambda que tiene dos términos. Uno que ya conozco, que lo tengo resuelto, y otro pequeño comparado con el primero. Bueno, entonces queremos resolver esto, aunque sea aproximadamente, ¿no? Suponemos conocido el espectro y los autoestados del H0. Unas energías E sub n y unos estados phi sub n. Por el momento, acá suponemos un espectro discreto por simplicidad y tenemos la ortonormalidad de los autoestados del H0 y la completitud, la relación de clausura. Un par de ejemplos que aparecen en el laboratorio. Supongamos que tengo el H0, es el átomo de hidrógeno, un protón y un electrón. Y le aplicamos la perturbación. El lambda B es un término entonces en el hamiltoniano que si lo que estamos haciendo es aplicar un campo eléctrico constante, el hamiltoniano tiene un término así.
es el momento dipolar eléctrico, posición por R, con un signo menos acá por la carga. Si el campo eléctrico está aplicado en la dirección X, es S sub 0 versor X, acá ya proyecto, el producto escalar me queda X por la constante esta. Y este campo, acá la amplitud del campo eléctrico es el parámetro lambda que uno controla y que puede hacer pequeño, ¿no? Bueno, esto se llama el cambio, digamos, de los autovalores del espectro en presencia del campo eléctrico se llama efecto Stark. Otro ejemplo importante es cuando uno aplica un campo magnético. Acá hay que multiplicar por el momento magnético que involucra estas constantes y el momento angular que tiene el momento angular orbital L y el spin. Al spin hay que multiplicarlo por el factor giro magnético para calcular las propiedades magnéticas. De nuevo, el hamiltoniano que estamos introduciendo acá, la perturbación lo llamamos, es proporcional al campo magnético externo. Entonces, es en inglés, the knob, la perilla de la perturbación es el campo magnético externo. Y esto da lugar al efecto Zeeman, o Zeeman, decimos. Pero era alemán, así que... Perdón, ¿qué es el efecto, el coeficiente giromagnético? Eh, es un coeficiente que aparece porque el spin es algo cuántico, no es algo tan fácil de pensar clásicamente, ¿no? El momento magnético de un electrón girando, ¿no? Uno lo calcula en física 3, ¿no? En una espira. Y ahí te da momento magnético de una espira, ¿no? Algo que cuenta que hacemos en física 3 es el momento angular por la carga sobre 2mc. Está bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, cuando uno quiere hacer la misma cuenta para el spin, no basta hacer esto, ¿no? Momento angular de spin por estas constantes orbitales, sino que hay una corrección relativista. Bueno, es algo que no se puede hacer pensando en el momento magnético de una corriente eléctrica simplemente, ¿no? Que eso es lo que hacemos. El momento magnético lo asociamos a una espira de corriente. Y ahí sale esta cantidad. Pero con el spin, como el spin es algo de origen relativista, hay que agregarle una corrección, un factor acá, que es 2, más o menos, es aproximadamente 2. Así que nada, es un factor que aparece debido a la naturaleza del momento angular de spin. Bueno, está bien. No lo puedo, digamos que tiene una justificación que es relativista y no la puedo expresar. Lo dejo ahí como, bueno, como una corrección del caso más conocido que es este. Hace falta
teoría de campos para explicar esto. Pero está. Vamos a ver cómo estamos. Bueno, estoy yendo un poco lento. Voy a tomarme mi tiempo para explicar el problema, ¿no? Conceptualmente, cualitativamente primero. Ahora déjenme hacer una transparencia más antes del intervalo. Entonces, esto es como el corazón del planteo matemático que hacemos. Teníamos la ecuación bueno, un segundito atrás. Quiero resolver esta ecuación de autovalores. H de lambda, autoestado de lambda, autovalor, autoestado. Entonces, lo que hacemos es expandir, una especie de expansión de Taylor, ¿no? Donde hay un parámetro pequeño, el E de lambda, lo escribo E sub 0, sería el orden 0 en lambda, más lambda por otra energía, sub 1, etcétera, y así. Orden Q, lambda a la Q sobre sub Q, donde estas cantidades no las conozco todavía. Son del orden, o sea, son grandes, digamos, son comparables a los autoestados del HC. Pero por ahora no los conozco, pero lo que hago es poner acá explícitamente el lambda que sí es pequeño. Entonces, ya veo que el segundo término va a ser 3 órdenes de magnitud menor que el primero, por decir algo, gracias a que acá tengo lambda a la 1. El siguiente tiene lambda cuadrado, ¿no? Y otra energía grande, comparable a las de hechicero, pero esto ya teniendo un lambda cuadrado, quiere decir que este término ya es 1.000.000 de veces más chico que el primero. Y lo mismo hacemos con el que el psi de lambda es, bueno, un het de tamaño 1, digamos, por lambda por otro het, etc. Y así tantos órdenes como demande la solución que estoy buscando. Entonces, acá metemos estas expansiones en la ecuación original. Esto sería el h de lambda. Esto es el het, el psi de lambda. Acá tengo el e de lambda y de nuevo el bueno, y entonces acá queda planteado el esquema con el que voy a trabajar. Lo que tengo que hacer es
multiplicar estas cosas, estas sumas, y ordenar órdenes, orden por orden en lambda. Por ejemplo, el primero es el más fácil de ver. Tomo el H0, acá tomo el término U igual a 0 solamente, y acá también los dos órdenes 0. Entonces me queda el orden 0 de esta ecuación es H0 por el ket este que llamé 0 igual al primer término de la energía por el de 0. Después vamos a ver quién es este ket y quiénes son estas energías, quién es ese 0 y quiénes son las otras energías. Esa es la tarea que tenemos por delante. Pero no veo por qué no aparece lambda B. Ay, ¿puedes repetir que no escuché bien? Que no entiendo por qué no aparece lambda B. Lambda, bueno, el orden 0, el primer término no contiene lambda, ¿no? Entonces, de este choclo de acá, sale un primer término que es, digamos, lo puedes pensar como que es proporcional a lambda a la 0. ¿Sí? Porque acá sí, tenía la intención de escribir los primeros términos, pero después me olvidé de hacerlo. Acá el primer término es 0. El segundo es lambda por 1. Entonces, cuando multiplico acá H0 tengo que multiplicar por los dos, ¿no? Pero el primer término surge de multiplicar por este, que es lo que tengo acá. Es que lo que pone el compañero es por qué no. Viste que dice H0 más lambda B. Sí. ¿Por qué no aparece el lambda B? Sí, bueno, ese también va a aparecer. Ah, perdón. O sea, esto sigue, ¿no? Esto se pone feo después. Después tengo términos en orden lambda a la 1, lambda a la 2, a la Q. Acá ya aparece, a orden 1 sí aparece lambda por B. Vuelvo atrás un cachito. Vuelvo acá. Sí, lamentablemente acá necesitaría, o sea, bien, acá hay todo tipo de combinaciones, ¿no? Porque tengo que multiplicar lambda 0 por todos los términos que están acá. Después también, acá en el lado izquierdo, tengo lambda por b por todos los términos. Pero como este término ya viene con un lambda incorporado, él nunca va a aparecer en un término de orden 0 en lambda, porque ya lleva un lambda consigo. Cuando multiplique lambda b por el primer estado de esta suma, el primer estado de esta suma es 0. El segundo dijimos lambda por 1.
etcétera. ¿Está bien? El paréntesis. Pero cuando haga lambda b por 0, ya tiene un lambda. Es lambda b por 0. Entonces, ese no lo pongo en esta ecuación, porque esta ecuación es de orden 0 en lambda. Tiene términos donde lambda no aparece. Pero si pongo este, sí aparece lambda. Entonces, este término lo reservo para el siguiente orden, para la siguiente ecuación. No sé si se aclara algo. Y eso responde. Y tengo otra pregunta. Escucho muy, muy distorsionado y bajito. ¿Ustedes lo escuchan mejor? Más o menos, que tiene otra pregunta, dijo. Ah, ok. ¿Quién sos? No entiendo nada. El que está hablando es Gabriel. Gabriel. Camila, Cristiano, y se lo escucho. Al ser una aproximación a primer orden, el ket 0 sería el mismo autoestado que el del oscilador armónico. El ket 0 sería el autoestado, uno de los autoestados del H0. Sí. No deberías decir del oscilador armónico, porque ese es un ejemplo particular que vos tenés en mente, pero yo no dije que el H0 sea el oscilador armónico o algún caso particular, algún sistema particular. Puede ser un átomo de hidrógeno. Ah, ALB, ok, está bien. Pero sí, el ket 0 es el primer paso y es uno de los autoestados del H0. Perdón, y al compañero, a Gabriel no le escuché. ¿Querés escribir, Gabriel, en el chat? O acomodar el micrófono. Si no, Ahí me comentó la pregunta, creo que era en la diapo anterior, que dijo que, o sea, que estaba preguntando era por qué estábamos, o sea, el título decía que era primer orden en lambda y estamos trabajando con varios órdenes. buena pregunta, no. Es que sí, no, esto está mal. No sé cómo me quedó ese título. Ok. Solución aproximada. Sí, después voy a llegar hasta primer orden nada más, pero acá este título no va. Sorry. Error técnico de la slide. Ahí. Después, o sea, en esta clase vamos a llegar hasta primer orden después, en el análisis más detallado. Pero no, acá el planteo es general. Perfecto. Les propongo hacer un intervalo. Acá, antes de empezar como a resolver la situación.
Bueno, continuamos. Acá Santo Remedio lo que hizo fue borrar esa frase ahí que confundía bastante. La idea es, expandimos los autovalores en función de lambda, como una serie de potencias en lambda, y también hacemos lo mismo con los estados. Y entonces insertamos estas dos cantidades en la ecuación de autovalores. Ahí están. Entonces nos queda acá el H, tiene dos términos, ¿no? Etcétera. El estado es esta serie, la energía y el estado de... Entonces, con esta ecuación podemos plantear un esquema de aproximaciones sucesivas de acuerdo al orden de lambda, ¿no? Como lambda es un número pequeño, tipo un milésimo, decíamos, ya lambda al cuadrado es un millonésimo, etc. Entonces, cada orden realmente representa un nivel de aproximación muy diferente al anterior. Bueno, entonces acá hay que distribuir simplemente y agrupar los términos de acuerdo al orden de lambda. El orden 0Q, ¿no? Vamos al índice. El orden Q igual a 0 en lambda. Es esta primera ecuación que, como preguntaba Ale, creo, va a tener muchísimo en común con el problema sin perturbar, ¿no? Acá está el H0, acá está la energía a orden 0, etc. Ahora vamos a ver eso. Y entonces lo que tenemos que hacer es trabajar a los siguientes órdenes. Orden lambda a la 1. Si se fijan, ¿no? Si distribuyen ahí en esa ecuación, van a aparecer 4 términos. Acá tenemos producto del H0 por el ket a primer orden, que es lambda por este 1, que todavía no sabemos qué es. Y también a orden 1 en lambda es este término que tiene lambda por b, pero el ket a orden 0. Del otro lado, tenemos la energía a orden 0 multiplicando al estado a orden 1. Y viceversa, la energía a orden 1 multiplicando el ket a orden 0. Y así, estos son todos los términos que aparecen que tienen lambda a la 1. Entonces, en primer lugar, el lambda se cancela porque está a la 1 en todos los términos. Y después podemos agrupar de acuerdo al estado. Podemos agrupar de acuerdo al ket. Acá aparecen dos estados, el de orden 0 y el de orden 1. Entonces, bueno, tengo H0 menos es un 0, epsilon 0, por el ket de orden 1. Y lo mismo, B menos 1 por el ket de orden 0. Bueno, este ya es un producto con el que podemos trabajar. Siguiente orden, lambda
cuadrado. Bueno, acá hay más términos y no tengo ya los pasos intermedios, sino que simplemente pasé al resultado final. ¿Está bien? O sea, acá habían términos que tenían lambda cuadrado, todos ellos, entonces los simplificamos. Y después agrupamos de nuevo según quién acompaña a cada estado, a cada orden para el estado. Entonces ya en esta ecuación de orden lambda cuadrado me aparecen el estado a orden 0, a orden 1 y a orden 2. Y me aparecen las energías a orden 0, a orden 1 y a orden 2. Y así se puede seguir y se puede expresar en general de forma bastante cerrada. Fíjense el paralelo, ¿no?, que hay entre esta ecuación de orden 2 y la de abajo. Acá tengo H0 menos epsilon 0 por el orden más alto en el estado. Ahora, V menos epsilon 1 por el siguiente orden, el segundo más alto. Y ya después aparece estos productos más sencillos de la energía por el ket. Donde vamos bajando el Q y subiendo el orden de la energía. La energía va subiendo de orden y el ket hasta que llegamos al último término que tiene la energía de orden más alto y el ket del orden más bajo. Esto les recomiendo fuertemente que se sienten, ¿no?, y en esta expansión trabajen hasta el orden 2. Bueno, como decíamos en la introducción, el hamiltoniano original puede tener autovalores no degenerados, pero también puede tener autovalores degenerados, y estos dos problemas conviene analizarlos por separado. También acá hay un detalle clave, ¿no? Hablamos de la perturbación de un nivel a la vez. O sea, este tratamiento perturbativo lo que hace es concentrarse en un nivel de energía, en un autovalor del hamiltoniano, y ver cómo se modifica cuando uno enciende o cuando uno tiene una perturbación. Entonces, primera idea es que analizamos los niveles individualmente. Bueno, veamos primero entonces un nivel no degenerado, que es el caso más fácil de tratar. Perturbación de un nivel no degenerado. A orden 0, las ecuaciones que escribí recién, tengo que el H0 por este ket de orden 0 es la energía a orden 0 por el mismo ket. Y acá viene lo que decíamos antes. Epsilon 0 corresponde a alguno de los autovalores de H0. ¿Por qué? Bueno, si es a orden 0 en lambda, quiere decir que lambda no está en este problema. Y este es un
Y esto que escribí acá es una ecuación de autovalores satisfecha ya para el H0. Entonces, este E0 se refiere a alguna de las energías del H0. Entonces, supongamos que el epsilon 0 es esta energía, el E sub n original del H0. ¿Está bien? Sí. El espectro de H0 tiene energías que las denotamos con un cerito también. Sería, bueno, este sería el state. Entonces, llamarlo 1, 2, etc. Entonces, el epsilon 0 es alguna de estas energías. Ahora, como esta energía, este nivel es no degenerado, automáticamente sé que este estado que está acá, que hasta ahora no sabemos quién era, lo tengo que identificar con el autoestado de H0 correspondiente a esa energía. Entonces, en este problema de nivel no degenerado, es fácil identificar la energía y el estado a orden 0 en lambda. Son directamente algún autovalor de H0 y su correspondiente autovector. Entonces, listo, o sea, me doy por satisfecho, ya tengo resuelto el problema a orden 0 en lambda. Y pasamos a orden 1 en lambda. Acá tengo la ecuación de la slide anterior. H0 menos epsilon 0 por el ket 1. B menos epsilon 1 por el ket 0. Vamos a hacer un pequeño truco. Proyectamos sobre el phi sub n. Y si están pensando que acá ya podría reemplazar por phi sub n y acá por la energía, está bien, es cierto. Pero por ahora escribo esto. Proyectamos sobre el phi sub n. Esto es 0. A ver si me pueden decir por qué. ¿Por qué este término es 0? El ket 1 no lo conozco, ¿no? Todavía. Porque habíamos dicho que phi sub n es el ket 0 y debería ser ortogonal a 1. Y como 1 es autoestado de H0 menos epsilon 0, se quedaría algo multiplicado por phi sub n ket 1, que son ortogonales y da 0. Hay una explicación más. Aplicando el H0 a izquierda, tal vez, y Ujú, obtenemos, eso es porque más supongo fácil. que E0 debe ser real, entonces me queda como braqueteado E0 menos E0 y después, bueno, nada, está da 0, supongo. Sí, exacto. El H0 aplicado al phi n me da la autoenergía del hamiltoniano H0. ¿Está bien? Phi sub n
es un autoestado de H0 con esta energía. Entonces, es como que este H0 ya lo puedo reemplazar por esta energía. Y acá tengo esto menos epsilon 0. Pero epsilon 0 dijimos acá que es también igual a que sub n 0. Entonces acá me queda 0. Ahí dentro. ¿Está bien? El H0 lo aplico al phi sub n y aparece la energía. Y el epsilon 0 es igual a esa energía. Entonces acá me queda epsilon 0 menos, me queda este menos sí mismo. Y por ahora no tengo que usar la, la posible ortogonalidad entre phi n y 1, porque a 1 todavía no lo conozco realmente. Bueno, entonces, este término se va. Me queda esto. Es bastante sencillo, ¿no? Acá hay una resta nomás, igual a 0. A ver. Bueno, acá repito lo de recién. Tenerlo a la vista. Este se fue. Bueno, y venimos acá. Y sub n, v menos e1. ¿Qué incógnitas hay acá? Es esta energía, ¿no? Es lo que no conozco. El ket lo conozco. El ket 0 es igual a phi sub n, que es el autoestado del H0. Entonces, bueno, acá distribuyendo, digamos, phi n, b sándwich con el 0, igual a phi sub n, acá me vendría bien el pizarrón, phi sub n, b 0. Entonces paso este término del otro lado. Pero esto ya es epsilon 1, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque epsilon 1 es un número. Y el ket 0 es igual al ket phi sub n. Entonces me queda epsilon igual a este elemento de matriz. Y acá, bueno, no sé, juego un poquito con dejar el 0 o poner el phi sub n. Pero en efecto, el ket 0 ya sabemos que es el phi sub n. Y tengo este resultado. Este resultado es casi el más importante para recordar de teoría de perturbaciones independientes del tiempo. Porque esto es ya la corrección a la energía a primer orden en la perturbación. También el epsilon 1 es simplemente el sándwich del potencial de la perturbación en el estado correspondiente a la energía que estoy perturbando. Entonces ese es el primer
cambio que se le produce a la energía por tener la perturbación prendida. Entonces, hasta acá tenemos lo siguiente. La energía del nivel n original, ahora modificada por este lambda, es la energía original a orden 0 más lambda por este número, que es, lo hemos llamado hasta ahora epsilon 1. Y hasta acá estoy a primer orden en lambda en las energías. Y después vienen los términos de orden superiores. Corrección del autovalor a primer orden. Esta es una preguntita de oral del final para responder sin hacer cuentas. ¿Cuál es la corrección a primer orden de un autovalor no degenerado? Y bueno, es el sándwich, es el valor medio de la perturbación en el estado correspondiente a ese autovalor que estamos trabajando. No quiero ser muy insistente, pesado, pero ven, tengo la energía original y la primera modificación tiene este elemento de matriz que decíamos B es como del mismo tamaño que el H0. Entonces, esto es un número, digamos, comparable de orden de energía al E sub n0, ¿no? Por ejemplo, en el átomo de hidrógeno, este también será del orden de electronvoltios. Este es electronvoltios también. Pero acá proporcional a lambda. Entonces, si lambda es 1 milésimo, acá tengo 1000 electronvolts corrigiendo a electronvolts. Eso justifica un tratamiento perturbativo. Bueno, hagamos una cuenta más y ya cortamos. ¿Prefieren que avance un cachito más o lo dejamos ahí? Si hay comentarios o preguntas. A ver, chat. Por mí podríamos avanzar. Ok, sigamos un cachito entonces. Avancemos. Yo después tenía una duda de la clase pasada. Ok. Bueno, entonces consideremos ahora el autoestado o autovector a primer orden. Entonces ya dijimos esto. El autoestado de función de lambda tiene término de orden 0 y término de orden 1. A primer orden tenemos esta ecuación que ya la usamos recién. La puedo escribir así, o si no, usando la información que ya tengo del orden 0, reemplazo epsilon 0 por este, o el ket 0 por el phi sub n. Y estamos perturbando el nivel E sub n0. Entonces, ya saqué la energía a orden 1. Ahora, acá quiero sacar el estado
1, la contribución del primer orden del estado. El Ket 1 debe satisfacer esta ecuación de acá arriba. El right hand side, el lado derecho de la ecuación, es algo conocido. Acá no hay incógnitas. El Ket original autoestado del H0, la energía de orden 1 que la acabo de calcular como valor medio de la perturbación en este estado, ya la puedo expresar, ya la sé. Y lo que estamos buscando ahora es el estado 1. Bueno, no sé cuál es el estado, lo expando en una base. Buscamos una solución de esta forma. El Ket 1 lo expando usando básicamente la identidad, acá la relación de clausura, con todos los autoestados del H0, todos los demás, ¿no? Los phi sub p, que no son el p igual a n, que el n es el que yo estoy mirando, estoy perturbando. Entonces, acá hay un detalle, ¿no? No estoy poniendo la relación de clausura completa, sino que sumo sobre los p distintos a n. Se podría agregar el phi sub n en esta expansión, pero no cambia el hecho de que 1, que escribo acá, sea solución de la ecuación de arriba. Porque si pongo el término que es proporcional a phi sub n también, en realidad cuando le aplique este operador, ese término desaparece. Que si hago h0 menos phi sub n0 aplicado al phi sub n, de nuevo por el argumento que hicimos hace un ratito, esto me da 0. Así que no lo pongo. El phi sub n ya está en la contribución de orden 0, o ya es la contribución de orden 0, entonces no necesito agregarlo acá. Entonces, bueno, quiero hallar el Ket 1, lo expandí, entonces ahora quiero hallar los coeficientes de 1 en la base del H0, en todos los demás estados. De nuevo el truco, proyectamos sobre phi sub p. ¿Está bien? Dije que quiero hallar estos sándwich, estos brackets de phi sub p con 1. Entonces, tomo la ecuación a resolver, esta de acá arriba, y proyecto sobre el phi sub p. Acá tengo la ecuación anterior. Proyecto con el phi sub p. ¿Qué pasó acá? Esto no contribuye porque este es un número y acá tengo phi sub p, me queda ensanguchado el número que lo saco, entonces me queda phi sub p por, o bracket con phi sub n. Pero ya dijimos que phi sub p es uno de los otros autoestados del H0, así que es ortogonal a phi sub n. Entonces ese término desaparece. Esta parte se va. Y me queda valor medio, elemento de matriz de B entre phi sub p y phi sub n. Acá, por otro lado, ¿no? Miremos ahora a la izquierda.
Tengo el H0, lo hago actuar a izquierda sobre phi sub n. Me aparece la autoenergía del H0 sub P. Y pasa el phi sub P y se encuentra acá con 1. Entonces ya esto es interesante. Acá me queda la diferencia de autoenergías del Hamiltoniano original. Multiplicando. Lo paso de miembro. Perdón, profe. Sí, No entendí muy bien por qué lo que dijiste antes, lo de la tercera igualdad, esa. ah, sí, ¿Por qué se anula? sí. Porque en principio estoy ensanguchando esta cantidad, ¿no? Acá tengo una doble línea. Tengo Bra phi sub P, esta energía que es Ujú. pero esto es un número. Esto ya está, ya es un número. Entonces lo saco. Claro, Y ahí se me encuentran phi sub P con phi sub n. claro, Pero son ortogonales, porque son autoestados del H0, con distinto índice. claro. Pero el potencial no es un número, no es un número, es una función, digamos, un operador. Exacto, es un operador, entonces queda su elemento de matriz ahí. Ok, ok. Ahí está. Exacto. Esto es como la carne, como el fiambre importante de nuestro sándwich, ¿no? Acá está la información de cómo se acoplan phi sub n y phi sub p a través de este operador que es la perturbación. Bueno, pasamos esto dividiendo y llegamos acá. El, el bracket de phi sub p, elemento de la base, con el estado 1 que estoy buscando, ya lo tengo expresado en función de cosas conocidas o que puedo calcular, ¿no? La perturbación sé quién es, pero tengo que calcular este elemento de matriz. Y acá tengo diferencia de energías del espectro del H0. Bueno, ¿está bien? Entonces esto es lo que estaba buscando. Es el coeficiente de la expansión. Si vuelvo un segundito atrás, ¿no? Dije, no conozco el ket 1, bueno, lo expando en esta base. Solo me faltan los coeficientes phi sub p, bracket phi sub p 1. Y acá ya llegué a esa expresión. Phi sub p1 es esto. Entonces ahora sumando sobre todo p, tengo que el ket 1 es suma sobre p distinto de n, de esto que está acá como coeficiente, phi sub pb, phi sub n, un denominador con una diferencia de energías por los otros estados de la base, los otros autoestados del Hamiltoniano. Bueno, y entonces esta es la corrección a primer orden. Llegamos hasta acá. Esta es la corrección a primer orden del estado, del autoestado del Hamiltoniano. Así que primer orden, el estado, con lambda, es esto.
¿no? Donde 1 es esa conexión. Entonces, el estado es principalmente el estado original, el autoestado de H0, y tiene esta corrección proporcional a lambda, y 1 ya es una cosa más complicada que involucra a todos los demás autoestados del H0. Y así es como se empieza a perturbar el estado cuando está presente este potencial de perturbación. Bueno, voy a dejarlo ahí por hoy. Corto ahora la grabación, podemos seguir hablando. Nos vemos la semana que viene.